¿Alguna vez te has sentido como si Jesús te hubiera dejado para después? ¿Has tenido la impresión de que Él está corriendo para arreglar la vida de todos, menos la tuya? Mientras oras, esperas, ayunas y sigues firme, el milagro parece tomar un camino más largo, más silencioso y más doloroso. Y en medio de ese silencio nace la duda. ¿Será que Dios todavía se acuerda de mí? Abre tu Biblia en Marcos 5:22. Ahí encontramos a un padre llamado Jairo, desesperado por la sanidad de su hija. Ahora imagina su angustia al ver que Jesús se detiene en el camino para sanar a otra persona. Como padre, puedo imaginarme el dolor en su pecho, el tiempo pasando, la urgencia apretando, la fe temblando. Y al final la noticia más dura: tu hija ha muerto. ¿Alguna vez sentiste ese dolor? Esa mezcla entre fe y frustración, ese conflicto entre confiar y preguntarte, ¿por qué yo, Señor? Tal vez estés viviendo algo parecido, orando por un hijo, esperando un milagro en tu salud, enfrentando un matrimonio roto o incluso lidiando con el duelo, y mientras tanto ves a otras personas recibir respuestas rápidas, y tú aún estás esperando. Parece injusto, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que el camino más largo puede esconder el milagro más glorioso? Que ese retraso de Dios no es negligencia, sino construcción. En este video te voy a mostrar por qué a veces Jesús se tarda y por qué ese aparente retraso puede ser justo lo que más necesitas. Vamos a entender lo que la verdad bíblica nos enseña sobre promesas, fe probada, ambientes espirituales, declaraciones de fe y la gloria que solo nace en medio del proceso. Quédate conmigo hasta el final, porque este mensaje puede abrirte los ojos y volver a encender tu esperanza. Si este tema ya te está hablando, dale like al video y suscríbete al canal. Aquí buscamos crecer en Jesucristo con sabiduría, profundidad bíblica y reflexiones reales. Y en los comentarios quiero que declares con fe: aún en el camino más largo Dios está conmigo. Escríbelo como una bandera espiritual y vamos juntos a descubrir cómo incluso la espera hace parte del milagro. Hay personas que ven su milagro suceder en un abrir y cerrar de ojos. Otras, como Jairo, viven un retraso divino que se siente como un silencio desesperante. La Biblia dice en Eclesiastés 3:1, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Eso nos muestra que la velocidad no determina el valor del milagro. A veces, lo que parece un retraso es en realidad una etapa crucial del proceso. Dios no llega tarde. Él actúa en el tiempo justo para formar lo que necesita dentro de nosotros. Ahí es donde mucha gente se frustra. Ver a otros dando testimonio de sanidades y puertas abiertas, mientras tu milagro parece detenido en el tiempo, toca el alma. Y el problema se agrava cuando el corazón comienza a compararse. Si Dios lo hizo por él, ¿por qué no lo hace por mí? Pero la verdad bíblica es que el mismo Jesús que sanó a la mujer con flujo de sangre, también resucitó a la hija de Jairo, solo que en momentos distintos. El cronograma de Dios es demasiado sabio para que lo apresuremos. Lo que para nosotros es espera, para Él es preparación. Por eso la paciencia tiene que caminar de la mano con la fe. Una fe que confía incluso cuando las manecillas del reloj parecen burlarse de la promesa. En lugar de desesperarse, esa fe aprende a declarar: Señor, aunque no entienda, elijo confiar en tu tiempo. Esa es una declaración poderosa que purifica el corazón y abre espacio para una esperanza genuina. Es en ese ambiente de entrega donde el milagro madura. El tiempo de espera también es tiempo de transformación. Lo interesante es que muchas veces, cuando el milagro por fin llega, trae consigo un peso de gloria mayor al que imaginábamos. Porque no se trata solo de lo que Dios hizo, sino de en quién nos convertimos en el proceso. Por eso, aunque el camino parezca más largo, se está formando una atmósfera espiritual, un lugar donde el cielo toca la tierra y donde nuestra confianza es puesta a prueba. Y en el fondo, quizás lo que Dios está haciendo no es solo un milagro, es una resurrección interior.
Hay momentos en los que escuchar el testimonio de alguien es como tomar un vaso de agua fresca en medio del desierto. Nos renueva, nos inspira. Pero en otros días puede sentirse como sal sobre una herida abierta. Escuchas que alguien recibió su milagro en una semana, mientras tú llevas meses o años esperando. Y tu corazón empieza a preguntarse, ¿estaré haciendo algo mal? Ese tipo de pensamiento es más común de lo que parece. El salmista también lo vivió. En el Salmo 73, 2-3, confiesa, «Por poco se deslizaron mis pies, al ver la prosperidad de los malvados». Compararse constantemente tiene el poder de apagar la luz de la esperanza. Medir el tiempo de tu obediencia con el resultado de otros solo te va a frustrar. Y esa frustración es peligrosa porque desgasta el espíritu. Te susurra, Dios se olvidó de mí. Pero la verdad bíblica es que el Señor tiene propósitos únicos para cada persona. No estás en un retraso por castigo, sino en un proceso de alineamiento. Comparar tu camino con el de los demás es como esperar que semillas diferentes florezcan el mismo día. La verdad es que nadie ve los bastidores del milagro. Esa persona que hoy dio testimonio tal vez lloró en silencio por mucho más tiempo del que imaginas. Y aunque no haya sido así, eso no cambia lo que Dios está escribiendo en tu historia. Tu vida tiene su propio ritmo, con capítulos diseñados por la mano del autor de la vida. No dejes que el avance de los demás silencie tu declaración de fe. En vez de mirar el jardín ajeno, cuida el terreno de tu alma. Ahí se está preparando una nueva temporada. Así que cuando sientas esa punzada de comparación, recuerda, lo que parece rápido en la vida de alguien puede ser solo el final de una larga purificación. El tiempo que tú estás esperando también está revelando la calidad de tu confianza. Dios no solo está construyendo el milagro, te está construyendo a ti. Y en ese ambiente se está formando algo más grande que lo visible, porque detrás de la espera siempre hay algo mayor en proceso. Incluso cuando parece que Jesús se tarda, pero nunca se olvida. A veces da la impresión de que Jesús está ayudando a todo el mundo, menos a ti. Eso fue exactamente lo que vivió Jairo. Estaba desesperado por la vida de su hija, pero en el camino Jesús se detuvo para sanar a otra persona. Y mientras eso pasaba, la niña murió. Esa escena es como un golpe directo al estómago de la fe. Pero la respuesta divina llegó de todos modos, mostrando que el aparente retraso de Dios no es abandono. Isaías 49, 15, 16 dice, ¿puede una madre olvidar al niño que cría? Yo te llevo grabado en las palmas de mis manos. Esto no es solo consuelo, es una verdad bíblica que sostiene. Jesús no solo conocía el tiempo, Él lo dominaba. Nuestra visión limitada cree que si algo murió, ya no hay más que hacer. Pero para Jesucristo, hasta la muerte es solo una pausa momentánea. Mientras tú piensas que todo se salió de control, Él está planeando algo mayor, algo que va más allá de lo que pediste. El milagro de Jairo no fue negado, solo fue redimensionado. La resurrección que vino después fue mucho más impactante que la sanidad. Eso nos recuerda que el cielo jamás pierde el control, aunque tú sientas que ya lo perdiste todo. Este tipo de experiencia pone a prueba si nuestra confianza está puesta en el cuándo o en el quién. ¿Confiamos en el tiempo de Dios o solo en lo que Él puede hacer? Jairo no se rebeló, aunque le doliera. Siguió caminando con Jesús. Y esa actitud de obediencia es justamente la que prepara el ambiente para lo extraordinario. En lugar de entrar en pánico por la aparente demora, el llamado es a permanecer a su lado. Ese tiempo que parece perdido, en realidad, es tierra fértil para que lo imposible se manifieste. Así que la próxima vez que parezca que Jesús está muy ocupado con otras personas, acuérdate, Él nunca se olvida de los que lo siguen con paciencia. Cada segundo de silencio puede estar lleno de propósito. La atmósfera espiritual de la espera es también el marco del testimonio que está por llegar. Porque incluso cuando todo empeora, incluso cuando la muerte toca a la puerta, aún ahí, Jesús sigue teniendo la última palabra. Es un golpe duro cuando te das cuenta de que seguir a Jesucristo no te libra del dolor. Jairo estaba al lado de Jesús,
haciendo todo bien. Y aún así, su hija murió. La fe estaba presente, pero la tragedia también. Eso rompe con la idea de que, si estamos con Dios, todo será más fácil. Pero el mismo Jesús dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendrán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo». El proceso del cristiano no es una barrera contra el sufrimiento, sino acceso a una presencia que te sostiene en medio de él. Es importante entender esto, porque mucha gente se frustra con Dios no por falta de fe, sino por tener una fe mal entendida. Piensan que orar más, ayunar más o ser más santos va a evitar los desiertos. Pero lo que Jesús nos prometió fue presencia, no ausencia de batallas. Cuando comprendes esto, tu obediencia deja de depender de los resultados. No sirves a Dios para evitar problemas. Lo haces porque sabes que Él es tu única salida cuando todo se derrumba. En la práctica, eso significa que habrá días en los que estarás caminando con Jesús y aún así recibirás malas noticias. Y eso no es un fracaso espiritual. Es simplemente la realidad de un mundo roto, donde incluso los justos lloran. Pero sabes que lo cambia todo. Saber que, incluso ahí, Jesús sigue estando contigo. Él no abandona a los que están sufriendo, y en medio del caos, Él sigue obrando milagros, aunque en silencio. La vida sí puede empeorar, y eso duele, pero también revela en quién realmente confías. Cuando todo se derrumba, y aún así decides mantener tu declaración de fe, estás rompiendo una lógica humana. Es en ese punto donde tu fe brilla con más fuerza, porque el fuego de la lucha no destruye la fe genuina, la revela. Y si te mantienes firme, incluso entre ruinas, descubrirás que hay un lugar más profundo, donde la fe, aun cuando todo se cae, sigue de pie. Hay momentos en los que todo lo que construiste parece desmoronarse frente a tus ojos. Oraste, ayunaste, confiaste, pero aún así llegó el caos. Y es ahí donde la fe es puesta a prueba. No una fe útil solo cuando las cosas van bien, sino una fe que resiste. Una fe como la de Sadrac, Mesac y Abednego, que dijeron, «Pero si no, que te quede claro, oh rey, que no adoraremos a tus dioses». Daniel 3:18. Esa no es una fe basada en resultados. Es fe en el carácter inmutable de Dios. La mayoría de las personas creen mientras aún hay posibilidad. Pero cuando todo colapsa, muchos cambian la esperanza por decepción. Sin embargo, existe una fe que se mantiene firme incluso cuando el milagro no parece llegar. Esa fe no negocia con el cielo. No necesita explicaciones, solo una convicción. Jesucristo es digno de confianza, incluso cuando todo lo demás dice lo contrario. Y es en ese tipo de fe donde Dios revela su gloria más profunda. En ese punto, tu declaración de fe se convierte en un arma espiritual poderosa. Decir Dios sigue siendo bueno en medio de las lágrimas no es hipocresía, es guerra espiritual. Cada vez que alabas en medio del dolor, el infierno tiembla, porque esa fe no está hecha de emoción, sino de entrega. Fue moldeada en el desierto, en noches sin dormir, en preguntas sin respuesta. Es una fe que no se apaga, se purifica, y en ese ambiente los milagros se empiezan a formar en lo invisible. Así que, si todo se está derrumbando, no te apresures a pensar que Dios te abandonó. Tal vez solo está mostrando que tu fe es más fuerte de lo que pensabas, porque cuando ya no hay apoyo externo, la única estructura que queda es la de adentro, y ahí, lo que parecía el final, se transforma en tierra fértil para una nueva etapa. Pero eso solo es posible cuando entiendes que tu relación con Dios va mucho más allá de los resultados. Existe un tipo de fe que ha madurado tanto que ya no depende de lo que Dios haga, sino simplemente de quién es Él. Job lo perdió todo, hijos, bienes, salud, y aún así declaró, «Yo sé que mi Redentor vive». Job 19:25. Ese es un nivel de confianza que no se derrumba con diagnósticos, pérdidas ni silencios. Esa fe no tiene fecha de caducidad porque no está basada en circunstancias,
sino en una relación firme con el Creador. Cuando entiendes eso, tu declaración de fe alcanza otra profundidad. Es fácil adorar cuando todo va bien. Lo difícil es mantener el alabanza cuando el cielo parece de bronce. Pero es justo ahí donde el oro de la fe se purifica. El verdadero propósito de seguir a Jesucristo no es tener una vida perfecta, sino conocer profundamente al Dios que nos ama. Y curiosamente, muchas veces es en medio de las pérdidas donde más íntimamente lo encontramos. Dios no quiere solo hacer el milagro. Él quiere ser tu Padre, tu refugio, tu fuente en cualquier temporada. Quien entiende esto, deja de vivir una espiritualidad basada en el intercambio. Ya no busca solo bendiciones, sino presencia. Y la presencia lo cambia todo, porque cuando Dios está presente, incluso sin respuestas, hay paz. Incluso sin dinero, hay provisión. Incluso sin sanidad, hay consuelo. Eso transforma por completo la atmósfera espiritual de tu camino. Es una fe que no exige, solo se rinde. Y esa rendición es la que mueve el cielo. No como un trato, sino como una relación real. Por eso, si estás orando y parece que nada cambia, detente y reflexiona. Tal vez el milagro más grande esté ocurriendo dentro de ti. Porque antes de transformar las circunstancias, Dios trabaja en el corazón, y cuando el corazón se alinea con el cielo, hasta el silencio de Dios empieza a sonar como cuidado. Ese es el lugar donde nace la madurez espiritual, y también es ahí donde se hace posible notar que antes de hacer maravillas, Jesús prepara la atmósfera espiritual. Antes de resucitar a la hija de Jairo, Jesús hizo algo curioso. Pidió que todos salieran de la casa. ¿Por qué? Porque el ambiente espiritual sí importa. Mateo 13:58 nos da una pista, y no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. El ambiente que te rodea puede fortalecer o bloquear la fe. Cuando te rodeas de voces negativas, incredulidad y miedo, es mucho más difícil mantener viva la confianza. A veces, el milagro más grande es aprender a limpiar el cuarto antes de orar. Eso aplica tanto para ambientes físicos como internos. No sirve de nada orar por un milagro y seguir alimentando pensamientos tóxicos. Es como plantar una semilla en tierra contaminada. Hay personas que no han recibido lo que Dios tiene para ellas porque insisten en permanecer en lugares que asfixian la fe. Por eso, examina tus círculos de convivencia, tus redes sociales, tus hábitos diarios. Todo eso moldea tu atmósfera espiritual, y donde hay fe, hay espacio para el milagro. ¿Quieres un ejemplo práctico? Empieza el día con alabanza en lugar de quejas. Cambia series que alimentan la ansiedad por tiempo de lectura bíblica o libros que eleven tu espíritu, como Cristianismo puro y sencillo de C.S. Lewis. Organiza un rincón en tu casa solo para orar. Crea una playlist con canciones que enciendan tu esperanza. Esas pequeñas acciones ajustan el ambiente y preparan tu corazón para escuchar a Dios con claridad. El cielo responde cuando el suelo está listo. Así que, si hay algo que llevas tiempo esperando y aún no ha llegado, tal vez la pregunta no sea solo ¿cuándo?, sino ¿cómo está el ambiente a mi alrededor? No subestimes la influencia de lo invisible, porque antes de que el milagro se manifieste, Dios nos llama a alinear el ambiente con el cielo. Y es justo ahí donde las palabras y las acciones se alinean con la verdad bíblica, que aprendemos el poder escondido de nuestras palabras. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertas palabras cambian por completo el ambiente de un lugar? Basta con que alguien diga, esto no va a salir bien para que todos se desanimen. La Biblia lo dice claramente en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Nuestras palabras no tienen el poder de crear como Dios, pero sí de moldear atmósferas, internas y externas. Cuando declaras fe, incluso frente a lo imposible, algo empieza a moverse, porque el cielo se manifiesta donde hay confianza y expectativa. Es común escuchar frases como, yo soy así, siempre termino decepcionado. Sin darse cuenta, la persona se encierra en una profecía autoimpuesta. Y eso no es solo psicológico,
es espiritual. La atmósfera espiritual responde a lo que alimentas con tu boca. Cuando sueltas palabras de fe, incluso en medio del caos, estás abriendo espacio para que el milagro se manifieste. No se trata de repetir frases mágicas, sino de una actitud interior que se refleja en lo que dices. ¿Quieres practicar esto en tu día a día? Empieza cambiando frases como «esto nunca va a cambiar», «por Dios está obrando, aunque no lo vea». En vez de decir «mi vida está estancada», di «estoy en proceso, pero confío en el tiempo de Dios». Escribe versículos en lugares visibles de tu casa. Repite promesas bíblicas en voz alta. Crea el hábito de declarar verdades del cielo, aunque todo lo de alrededor diga lo contrario. Esa práctica diaria transforma el ambiente del alma. Y es en ese ambiente renovado donde tu fe se fortalece y tu visión se aclara. Porque cuando tu boca se alinea con tu corazón y tu corazón con la palabra, lo invisible empieza a moverse. No esperes ver para creer, declara para ver. Porque quien cuida lo que dice, prepara la tierra para lo que Dios quiere hacer. Y es justamente en ese suelo, donde la palabra es probada, que la fe también es puesta a prueba. Una fe que nunca ha sido puesta a prueba puede sonar bonita, pero se quiebra fácilmente cuando llega la tormenta. Es en medio de la lucha que descubrimos si la fe que decimos tener es de plástico o de oro. La Biblia dice en 1 Pedro 1:7, «Su fe, mucho más valiosa que el oro, al ser probada por el fuego, demostrará que es digna». Es decir, Dios no prueba nuestra fe para castigarnos, sino para purificarnos. Él no busca apenas nuestro bienestar. Él quiere hacernos más parecidos a Jesucristo. Piensa en cómo se purifica el oro. El metal se calienta a temperaturas altísimas hasta que las impurezas salen a la superficie. Solo entonces puede ser moldeado. Y así pasa también con nosotros. Cuando el fuego de la adversidad quema, no es el final. Es un proceso de revelación. Dios usa el fuego para eliminar todo lo que ya no forma parte de la nueva versión que Él está formando en ti. Y aunque duela, ese dolor no significa destrucción, sino resurrección de algo más puro. En la práctica, esto quiere decir que tus pérdidas, decepciones y tiempos de espera no son en vano. Están refinando una fe que vale más que cualquier recompensa inmediata. Y no te equivoques, el oro es pesado, denso, valioso. Así será tu vida después del fuego. Lo que hoy parece un castigo, mañana será tu testimonio. Y no será solo un testimonio de lo que Dios hizo, sino de cómo tú fuiste transformado al seguir confiando, aun cuando no entendías. Así que, si estás pasando por el fuego, recuerda, eso es una señal de que Dios todavía está obrando. Él no prueba lo que ya ha descartado. El fuego duele, sí, pero también es sagrado. Quema todo lo que impide que tu fe fluya con verdad, hasta que brilles como el oro. Y cuando todo esto pase, vas a mirar hacia atrás y decir, «Ahora lo entiendo. Era necesario». Y justo ahí vas a darte cuenta de que incluso el camino más largo tenía un propósito glorioso. Ahora que entendiste que el camino más largo de Jesús no es abandono, sino una forma divina de preparar un milagro más grande, te hago una pregunta. ¿Cómo vas a actuar con este conocimiento? ¿Vas a dejar que la frustración te controle? ¿O vas a decidir fortalecer tu fe aunque todo parezca estar retrasado? Piensa en esto. ¿Qué dices tú sobre tu tiempo de espera? ¿Tus palabras están creando una atmósfera espiritual de derrota o de victoria? ¿Tu confianza está realmente basada en el carácter de Dios o solo en el resultado que esperas? Estás frente a una decisión poderosa, seguir quejándote de la demora, o transformar este tiempo de espera en un proceso de purificación, de crecimiento y de preparación para algo mayor. Y recuerda, la fe que resiste el fuego no solo es valiosa, es oro espiritual. ¿Qué tal si hoy mismo empiezas a declarar con firmeza, aunque el camino sea largo, Dios está conmigo? Esa puede ser la semilla de una nueva esperanza que transforme por completo tu vida. Si este mensaje tocó tu corazón,
Te invito a ver más videos del canal, donde profundizamos en la sabiduría bíblica y caminamos juntos fortaleciendo nuestra fe en Jesucristo. Y si este mensaje habló directo a tu alma, hay algo más que necesitas leer. Hemos preparado un ebook espiritual para quienes sienten que Dios está en silencio, pero saben que Él está obrando. Descubre las 12 señales de que Él te está preparando para algo grande. El enlace está en el comentario fijado. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la enseñanza más fuerte para ti sobre esperar en el tiempo de Dios? ¿Has vivido un retraso que luego se convirtió en un milagro? Quiero leer tu historia, animar tu fe y construir una comunidad que cree, sin importar cuánto tiempo tome el camino.